Amén, hermanos. Como dimos lectura, ¿cierto? Ahora al comenzar, hoy en este espacio que el Señor nos concede, nos corresponde ver el mensaje del Señor a la iglesia en la Odisea. Y nuestro ruego al Señor es que el Señor nos permita ver cuál es el carácter de esta iglesia, dónde fue que se desvió y cuál es el camino de retorno, ¿no? Siempre el Señor anhela hacer volver el corazón de su pueblo, y a pesar que nosotros le damos la espalda al Señor, Él no nos da la espalda, porque aunque nosotros permaneciéramos infieles, Él permanece fiel. Gracias al Señor por eso. Y cuando llegamos a Apocalipsis, ¿cierto?, encontramos la última palabra del Señor a su iglesia, a Éfeso. Hay un llamado al amor, al primer amor, a la primacía del amor. Una iglesia que se había perdido en el servicio. Luego Esmirna, una iglesia sufriente. Pérgamo, una iglesia que estaba mezclada. Tiatira, una iglesia que se introdujo la seducción y la idolatría. Sardis, una iglesia sin vida. Y llegamos aquí a la Odisea, una iglesia que llega al punto más alto de la apostasía, de la indiferencia, de la ceguera espiritual, del orgullo espiritual. Ella dijo: soy rica y no necesito de nada. Pero toda iglesia necesita del Señor. ¿En qué momento nuestro corazón se puede desviar a tal punto de creer que lo sabemos todo? De creer que nuestro servicio es más excelente que el de otros. De creer que nosotros ya tenemos toda la revelación, hemos agotado todo, lo hemos leído todo. No hay que predicar más mensajes. No nos podemos comparar con nadie porque tenemos una altura. Incluso podríamos compararnos con otras iglesias locales, con otros predicadores, con otros cantantes, con otros cantores, con otros siervos, con otros diáconos. ¿En qué momento subió ese orgullo al corazón de esta iglesia? Austin Sparks, en uno de sus libros, dice que cuando la obra de Dios llega a un estado de declinación, ya sea en su vida personal o en la obra, tarde o temprano nos veremos forzados a retroceder al punto donde abandonamos la medida de Dios. De alguna manera, el mensaje a la iglesia en la Odisea es el último mensaje a estas 7 iglesias. De alguna manera es la última expresión de amor de Dios hacia estas 7 iglesias. Pero hermanos, si consideramos a la iglesia en la Odisea con un pequeño contexto histórico, social, vemos que esta iglesia era una iglesia muy rica. Esta ciudad era una ciudad muy rica, se juntaban aquí los banqueros, era una ciudad de gran economía, muy populosa, una de las más opulentas en ese tiempo. Cuentan los historiadores que en un momento hubo un gran terremoto que dejó la ciudad en ruina, y a pesar que ellos dependían de Roma, no quisieron pedir ninguna ayuda al Imperio Romano, ya que eran tan ricos que ellos mismos levantaron la ciudad. Su nombre se debía a que Antíoco tenía una esposa que se llamaba también Laodicea, así que él le puso no solamente a esta ciudad la Odisea, sino a 4 ciudades más. Y vamos a ver que todo este mensaje a la iglesia de la Odisea está caracterizado por cosas que eran propias de la ciudad. Por ejemplo, cuando se habla de las vestiduras blancas, esta ciudad era muy conocida por producir una lana negra muy hermosa, y sus ciudadanos se jactaban de eso porque era una lana negra muy, muy linda. Y note usted el contraste que el Señor hace con vestiduras blancas. También hay un contraste aquí porque la Odisea estaba cerca de Colosa y de Hierápolis. Eran 3 ciudades que estaban juntas. Y de Colosa salían aguas frías, y de Hierápolis salían aguas calientes que eran para la salud. Sin embargo, cuando estos 2 ríos confluían, llegaban a la Odisea como aguas tibias y turbias. Y el Señor ocupa esa misma ilustración para hablarles. Por otro lado, vemos también que como ellos eran una iglesia de mucha economía, mercaderes, el propio Señor se presenta a ellos como un gran mercader y le dice que compren de Él oro refinado.
Vemos, hermano, aquí una figura del mismo Jesús que recorría las ciudades de Galilea, Samaria, un Jesús que se rebajaba al nivel del oyente, al nivel de la persona que lo estaba escuchando, un Jesús que hacía una empatía con el oyente, con el pecador, un Jesús que no miraba distante a las iglesias ni a las personas, sino que usaba sus propias ilustraciones para llegar al corazón de ellos. A pesar que Él era el dueño del oro y la plata y Él era el Señor de la iglesia, vemos que en esta iglesia Él estaba afuera. Y eso no fue un impedimento para que el Señor persistiera en querer hablar a la iglesia. Gracias al Señor por eso. ¿Qué significa la Odisea? La Odisea significa los derechos del pueblo. Si nosotros hemos escuchado quizás la palabra teodicea, que quiere decir el derecho divino, los derechos de Dios, pero la Odisea nos habla de los derechos humanos, los derechos de las personas, el gobierno del pueblo. Nos hace mucho recuerdo al tiempo de jueces, donde cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿Por qué? Porque no había rey en Israel. Aquí el mismo significado de esta ciudad nos habla mucho. El carácter, el espíritu que imperaba era un espíritu de anarquía, era un espíritu que cada uno quería hacer lo que quería. Y tanto querían hacer lo que querían que dejaron al propio Señor fuera. Entonces, hermano, es imposible llegar a esta carta y estudiarla sin sentir el latido del corazón del Señor. Y en ninguna de las otras cartas es tan evidente la compasión del Señor anhelante por su iglesia. Y si queremos considerar un contexto inmediato en el Nuevo Testamento, en la carta a los Colosenses hay 4 referencias a la iglesia en Colosa. La primera se halla en el capítulo 2, versículo 1. Dice: porque quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Es decir, mientras Pablo escribía a los hermanos en Colosa, él también tenía en su corazón a los hermanos en la Odisea. Y sabemos ahora que eran una iglesia muy cercanas. Es como quien dijese que aquí en Moyocota hay una iglesia y en Sacaba el Señor levantase otro grupo de hermanos muy cercanos. Y el Señor y Pablo tenía en su corazón a los laodicenses mientras escribía a los hermanos en Colosa. En el capítulo 4:13 dice de Colosenses: porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. Luego en el versículo 15: saludad a los hermanos que están en la Odisea. Y en el 16: cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses, y que la de la Odisea la leáis también vosotros. Miren, hermanos, es decir, de alguna manera el corazón de Pablo había una carga. Esa expresión, mirad cuán grande lucha sostengo por vosotros, escribiéndole a los Colosas y escribiéndoles a los laodicenses, esa expresión cuán grande lucha, en el original nos da una impresión de agonía, una impresión de un gran trabajo, un esfuerzo tremendo del apóstol. Y es que en el corazón del apóstol quería que no solamente los hermanos en Colosas, sino también en la iglesia de la Odisea, ellos experimentaran toda la plenitud de Cristo. Este mensaje que nosotros encontramos en Colosenses nos hace mucha repercusión, como el Señor también comienza su mensaje en la Odisea. Miren lo que dice en las credenciales del Señor. El Señor se presenta con 3 credenciales. Primero dice: he aquí el amén, ¿cierto? El testigo fiel y verdadero. Y el principio de la creación de Dios. En la última palabra del Señor a las iglesias, Él se presenta como el amén. Este amén, hermanos, es como que el Señor dijera: yo soy el que tiene la última palabra. No solamente el amén, conforme al Antiguo Testamento, se podría traducir también como Él es la verdad. Esa palabra amén también se puede traducir como verdad. Pero aquí también tenemos la idea que el Señor, a pesar que la iglesia dice algo de sí misma, el Señor dice: yo tengo la última palabra. Tú dices que eres rico, pero yo tengo la última palabra de lo que tú eres. Pero también tiene otro sentido, en la medida que vemos cómo la decadencia espiritual azota a la iglesia, la apostasía azota a la iglesia, la indiferencia, la tibieza espiritual.
y pareciera que pudiésemos decir que el enemigo está avanzando, las tinieblas están avanzando, están venciendo, el Señor se presenta como el amén, como el que tiene la última palabra en la historia de la iglesia. Y Él es quien sostiene a la iglesia. Él tiene la última palabra. Y también se presenta como el principio de la creación de Dios. Y esta expresión, hermano, quizá a muchos le podría parecer un poco contradictoria, pero aquí no tiene relación con que el Señor fue creado, obviamente, ¿cierto? Como predican o hablan los testigos de Jehová y otras sectas, sino que esto tiene que ver mucho con lo que también leemos en Colosenses. Quiere decir que por medio de Él todas las cosas han sido creadas, que nada tiene origen sin Él, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho, nos dice Juan 1:3. Y resulta muy parecido a lo que es anunciado por Pablo en Colosenses, cuando se nos ha dicho que Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten o tienen consistencia en Él. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Miren, hermano, qué tremenda proclama comienza Pablo haciendo a los hermanos en Colosas. Esta misma carta fue leída por los hermanos en Laodicenses. Y ahora pareciera que el Señor se presenta a ellos recordándole esta palabra. No tenemos en la Escritura registro qué pasó con la carta a los laodicenses. Y eso también nos da un poco de luz de su condición espiritual. En su soberbia, en su orgullo espiritual, ellos incluso descuidaron la palabra de Dios. Y no hay registro de esta carta. Pero el Señor se presenta a ellos, mostrándose como siempre el Señor se presenta cuando Él quiere llamar la atención de la iglesia. Él no apela primero a cosas externas, Él se presenta a sí mismo. Así comenzó este retiro y así comienza este libro Apocalipsis, con una visión renovada de las glorias de Cristo. Y así se presenta el Señor como recordándole a esta iglesia: recuerda que leíste esta carta de los Colosenses, a los Colosenses, en donde el Señor se presentó como el principio, el soberano, por quien subsisten todas las cosas, y Él como cabeza de la iglesia. No ellos con sus derechos, no ellos con su propio gobierno, no ellos con su propio parecer. Oh, hermano, y esto nos da señal de algunos frutos de la ceguera espiritual. Cuando nosotros empezamos a creer que lo sabemos todo, empezamos a pensar que podemos gobernarnos solos, sin depender del gobierno de la iglesia, sin depender de los hermanos. Campbell Morgan dice: la condición en que se encontraba había eclipsado la luz esencial que debía haber brillado en las tinieblas que le rodeaban, y el Señor va a ella y se le dirige como el fiel y verdadero testigo. Y está a punto de quitarles toda la falsa apariencia que engaña a muchos, pero que a Él no lo pueden engañar. Nada puede engañar al Señor. Si en Sardis vimos que tenía nombre, es decir, desde afuera tenía una reputación, ahora la reputación o el orgullo no venía desde afuera, venía de sí misma. Tú dices: soy rico. Tú dices. Ese era el corazón de la iglesia en la Odisea. Pero avancemos, hermano. El versículo 15 dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. ¿Recuerda lo que hablábamos? De una manera ilustrativa, habían dos ríos que confluían, uno de Colosa y uno de Hierápolis. Y si bien es cierto, sabemos que las aguas frías o las aguas calientes tienen sus utilidades, pero en esos tiempos las aguas tibias eran eran usadas para inducir el vómito. Pero qué tremenda expresión. No encontramos esa expresión en ningún otro lugar de la Escritura, en donde el Señor se refiera a alguna persona o a algún grupo de hermanos que le dijese: te vomitaré de mi boca. La verdad es que es algo muy repulsivo vomitar algo, ¿no? No sé si usted ha tenido esa oportunidad de vomitar. Algunos hermanos que viajaron hace poco tuvieron esa oportunidad. Y es algo muy desgastante. Pero en este contexto es como un repudio, es como un rechazo. ¿Qué cosa, hermanos, puede llevar a que el propio Señor, que dio su vida por la iglesia, pueda tener estas palabras?
Pero por cuanto eres tibio, y el Señor nos da la claridad, por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Qué es lo que el Señor considera tan asqueroso? La tibieza. La tibieza es como que tú no eres ni chicha ni limonada, ¿cierto? No eres ni fu ni fa, eres un sancochado, como dirían los hermanos en Colombia, ¿cierto? No sé cómo se diría acá en Bolivia, pero es algo ambiguo. Ni siquiera es como que tienen nombre que vive y está muerto, porque eso era también un opuesto. Pero era como uno que se llama cristiano y no vive como tal, vive de una forma mundana. Y acá eran unos que se llamaban iglesia, quizás llamaban al Señor Señor, pero el nombre daba a entender que ellos se gobernaban a sí mismos. ¡Qué contradicción! Y hermanos, ¿cuál es la queja del Señor? Hay 3 afirmaciones aquí que me gustaría que usted mire en su escritura. Dice, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, porque tú dices. Entonces vamos a subrayar 3 expresiones. Tú eres, tú dices y luego tú eres nuevamente. Dice, ¿por qué tú dices, yo soy rico y me he enriquecido? ¿Cierto? Entonces, permítame recapitular. Dice, por cuánto eres tibio. Aquí hay un tú implícito, ¿cierto? Por cuánto eres tibio, podríamos también decir por cuánto tú eres tibio. Entonces, en esta primera expresión vemos la condición general de la iglesia. Por cuánto eres tibio. Luego vamos a describir lo que piensa la iglesia de sí misma. ¿Por qué tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad? Y luego el Señor revela la verdad detallada y precisa de su condición real. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Qué tragedia, hermanos. Ahora, ¿cuál es el camino que el Señor nos da? Y si esa ciudad era una ciudad de muchos mercaderes, una ciudad de mucha economía, de mucha riqueza, era una de las ciudades más ricas, noten que otra característica de la Odisea es que ellos tenían una universidad en donde ellos habían generado un colirio para los ojos y para los oídos, que ellos se jactaban porque sanaban a muchos enfermos de enfermedades oftálmicas, ¿cierto? Y de los oídos. Y el Señor también ocupa esa misma figura para referirse y darle una solución a ellos. Y les dice, por tanto, versículo 18, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas. Hermanos, hoy vemos que en general, no solamente en la iglesia, las personas buscan comodidad, buscan todo de forma automática, buscan todo rápido, ¿cierto? Ejemplo de eso son los smartphones y la tecnología que nos permiten en segundos responder a necesidades del ser humano. Y muchas veces nosotros queremos que nuestra vida sea así, que todo sea automático. Pero aquí el Señor nos dice, por tanto te aconsejo. Note usted esta expresión, Él es el Señor, Él es el Rey de Reyes. Pero esta iglesia lo había dejado afuera. Así que Él no viene imponiendo cosas, no viene mandando cosas. Él dice, te aconsejo. Vemos el carácter del siervo de los siervos. Él no se está imponiendo a una iglesia que lo había dejado afuera. Él viene con mucho amor. Te aconsejo. ¿Y cuál es el consejo? Que de mí compres. Mientras ella decía, yo soy rico y me he enriquecido, dándonos a entender que con sus propias fuerzas había logrado algo y de ninguna cosa tengo necesidad. El Señor le invita a comprar de mí. Compra de mí para que seas rico. El Señor quiere que seamos ricos, pero ¿qué dice la Escritura en Mateo 6? No os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. Esa es la verdadera riqueza, ¿no? Compra, paga el precio para que no estés satisfecho con lo tuyo ni con lo del mundo. El Señor nos invita a pagar un precio y vestiduras blancas para vestirte.
¿Por qué vestiduras blancas? Tenemos aquí dos cosas. Primero, cuando caemos en una ceguera espiritual y en una soberbia espiritual, en un orgullo espiritual, pareciera también que olvidamos la suficiencia de la obra de Cristo. Pareciera que olvidamos que la obra de Cristo es suficiente para nosotros y que estas vestiduras blancas también nos hablan de esta justificación por la fe. Nada necesitamos sino lo de Cristo. Él ya pagó un precio. Entonces el Señor dice, para que compre vestiduras blancas. Y también tenemos este doble significado, y es que mucha de la cristiandad está en pecado. Y ya el Señor nos exhortó abundantemente de eso en la mañana. Pero pareciera que en cada iglesia, o al menos en 4 de la iglesia, el Señor hace un énfasis con eso. Pareciera que el carácter de los últimos tiempos, hermanos, es que el mundo quiere entrar a la iglesia. El pecado quiere entrar a la iglesia. Y vemos, hermanos, que esta escena de ceguera espiritual no nos puede no recordar a uno de los sumos sacerdotes del Antiguo Testamento. ¿Se acuerdan? Elí. Dice que antes que la lámpara de Jehová fuese apagada, dice que Elí estaba quedando ciego. No había visión en ese tiempo. No había palabra de Dios. Qué contradictorio, un sumo sacerdote ya no estaba viendo. En otro tiempo le había visto, ahora ya no estaba viendo. Y nota usted, hermanos, que cuando un sumo sacerdote, o en este caso un papá, deja de contemplar al Señor, eso también afecta a la familia. Dice que los hijos de Elí estaban en gran pecado. Ellos estaban en gran pecado y tomaban de la comida, fornicaban. Hermanos, qué calamidad, como el Señor nos hablaba hoy día en la mañana, cuando los padres dejamos de contemplar al Señor. Eso afecta a nuestros hogares, afecta a nuestras familias. Queramos o no, hermanos, estamos transmitiendo o con palabras o con nuestros hechos. Y vemos esto también aquí, que quizá comenzó con algunos pocos, pero aquí, no, a diferencia de la otra iglesia, no se menciona, pero hay unos pocos en la Odisea. O tienes unos pocos, un grupo pequeño. Aquí no se menciona eso, léalo, búsquelo. No lo va a encontrar. La sentencia es para toda la iglesia. De tal manera que aquello que a Tiatira se le exhortaba que no toleraban, y que habían algunos pocos que se habían guardado, pareciera que aquí el pecado ya había contaminado a todos. El estado de indiferencia, de negligencia había alcanzado el corazón de todos los hermanos. Y el Señor dice, compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte. Hay que pagar un precio. Recuerdo que hace mucho Rucacura atrás, ¿cierto? Un hermano usó la figura de ese libro de Dietrich Bonhoeffer, ¿cierto? Que se llama El precio de la gracia. Y a veces uno piensa, hermanos, que la gracia es gratis. Y la verdad que gracia es eso, es algo gratuito. Pero él habla del precio de la gracia y cuánto le costó al Señor darnos esa gracia. No fue un camino fácil. El Señor dejó su trono, caminó aquí entre nosotros, cumplió, hizo la voluntad del Padre, llegó hasta la cruz por amor a nosotros, para darnos esa gracia. Hermanos, y lo que nos cuesta a nosotros vivir esa gracia es salir del egocentrismo, es salir del orgullo, para vivir bajo la gracia de Dios. Así que, compra de mí oro refinado en fuego. También, hermanos, esta expresión de comprar oro refinado en fuego, algunos escritores dicen que se puede referir a una fe, haciendo alusión a lo que está escrito, ¿cierto? En una de las últimas epístolas, ¿cierto? De Santiago, cuando dice, y que vuestra fe más preciosa que el oro, aunque ésta sea refinada, aunque sea como por fuego, ¿cierto? Haciendo alusión a eso, como hablando cómo la decadencia espiritual también comienza con una fe genuina. Y esto también podría tener mucha relación con las exhortaciones que encontramos en el libro de Hebreos, en donde la primera exhortación parte con un corazón malo de incredulidad, y la última se refiere a un corazón apóstata o indiferente, y que encontramos que es la realidad de esta iglesia, una iglesia indiferente. Y luego dice, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Hermanos, qué palabra tan misericordiosa. La iglesia había dejado al Señor fuera. Yo no sé cómo tú eres cuando sufres una injusticia. En general nuestro corazón quiere pagar mal por mal. Así es el corazón del hombre. Pero nuestro Señor no es así. Y aunque su iglesia lo había dejado a él afuera, él habla con tanta ternura y dice, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez.
Ellos no se veían desnudos, no veían su pecado, no veían su indiferencia, no veían su orgullo espiritual. Pero el Señor tampoco quería que nadie más lo viera. El Señor quería que ellos fueran cubiertos. Y ese es el Señor, para que no se descubra tu desnudez. Porque a veces, hermanos, cuando somos legalistas, queremos que el Señor avergüence a otros en público. Queremos que todos lo sepan. Así es nuestro corazón legalista. Queremos que el Señor avergüence a otros. Pero el Señor no fue así. Ahora, claro, también la Escritura nos muestra que a veces es necesario, como fue en el ejemplo de David, ¿no? David había pecado y estaba calladito, no se quería arrepentir. Y el Señor tuvo que ocupar a un profeta, Natán. Y también en Mateo 18 encontramos un camino de un hermano que no se arrepiente. Y si no se arrepiente hay que ir delante de la iglesia, ¿cierto? El Señor también tiene un camino de restauración. ¿Qué más, hermanos? ¿Qué podemos decir de esto? Para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Hay aquí una invitación del Señor a confesar nuestros pecados. Hay una invitación del Señor a ser rápido, a tener cuentas cortas. En la medida que avanzamos en el camino del Señor, muchas veces perdemos esa sencillez de mantener cuentas cortas con el Señor, de tener un hermano, un compañero o una esposa, si es que estás casado, con la cual puedas mantener una confianza, una transparencia, un compañerismo en la fe, en donde tengas cuentas cortas delante del Señor y no acumules situaciones que luego van a afectar tu vida espiritual. ¿Qué más encontramos? Dice la Escritura: vestidura blanca que no se descubra, esa es la misericordia del Señor, ¿cierto? Que no quiere avergonzarnos. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Quiere decir, hermanos, que con los ojos naturales esta iglesia no estaba viendo su verdadera realidad. Hermanos, ellos no estaban viendo que eres ciego, le dice el Señor. Una persona que no sabe que es ciega es una persona que piensa que ve, que no está viendo la realidad, que está viendo alucinaciones. Decía, pero tú eres ciego. Oh, hermanos, la Escritura dice en Proverbios capítulo 3, versículo 5, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Como hay un contraste aquí, hermanos, con ser sabios en nuestra propia opinión, con ese carácter, hermanos, que a veces encontramos en algunos de nosotros, en que no recibimos consejos, en que quizás como tenemos ya 20 años caminando en el Evangelio, nadie nos puede aconsejar, menos un hermano nuevo, un hermano que viene de otra localidad. ¿Cómo me va a enseñar a mí? Hermano, esas características, ese espíritu era el que reinaba en la Odisea. Un espíritu de autosuficiencia, un espíritu de mucho conocimiento, como también Pablo le escribe a los hermanos en Colosas, hinchados en sus mentes. Pero ante todo este escenario, ¿qué dice el Señor en el versículo 19? Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Dios castiga a los que ama. Amén. ¿Podemos repetirlo todos, hermanos? A ver las hermanas ahí atrás, los hermanos. Dios castiga a los que ama. Amén, ¿cierto? Sé pues celoso y arrepiéntete. ¿Qué encontramos aquí, hermanos, sino la disciplina de Dios? Qué saludable es la disciplina de Dios. Mientras cuando un hermano necesita la gracia, jamás creo que ninguno de nosotros ha rechazado la gracia. Si tú estás en una situación difícil y un hermano llega de una forma graciosa, no creo que tú lo resistas. Si un hermano llega al lado tuyo y te abraza y te dice, hermano, el Señor tenga misericordia de ti, no creo que tú lo rechaces. Pero qué tremendo, hermanos, que sí podemos rechazar el gobierno del Señor. ¿Cuántas veces hemos rechazado, no hemos resistido al gobierno del Señor? Cuando una persona es amada por el Señor, pasa por muchas cosas difíciles. No porque Dios sea malo, sino porque Dios lo ama. Y es precisamente porque Él ama, dice, yo reprendo y castigo. Reprender es una amonestación y castigar es un poquito más allá, ¿no? Reprender es llamar la atención,
pero todavía no pasa a otro nivel y ya castigar implica una acción del Señor y puede ser una cosa difícil de aceptar. De pronto un castigo, hermanos, no solamente es una disciplina eclesiástica ejercida por el gobierno en la iglesia local, los ancianos, los pastores, sino que cuando nuestro corazón se endurece, el Señor se vale de las circunstancias, se vale de las situaciones, a veces enfermedades, a veces el Señor tiene que tocar a un hijo, a veces el Señor tiene que tocarnos a través de nuestro trabajo, hermanos, situaciones en la iglesia. A veces el Señor quiere disciplinar a una iglesia de forma colectiva y entonces suceden cosas en la iglesia para que la iglesia despierte, se dé cuenta que está yendo por un camino errado. El Señor la quiere hacer volver. Pero hermanos, cómo nuestro corazón es tan duro que a veces, aunque el Señor quiere, nosotros no queremos. Eso decía el Señor cuando llegó a Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise reunirte como la gallina junta a sus polluelos, pero tú no quisiste? Y esa es la historia del pueblo de Israel. Vez tras vez el Señor se presentaba a ellos con profetas, enviaba hombres a hablarle a su pueblo, pero el pueblo le daba la espalda al Señor. Y vemos que al final de este mensaje a las 7 iglesias, vemos que el espíritu que reinaba en la iglesia era el mismo. Pero aunque el corazón era el mismo, el Señor también. Y eso nos llena de esperanza, hermano. Porque el Señor, lleno de amor, lleno de paciencia, sigue ahí. No se fue, no se apartó, no los dejó. Podría haberlos dejado. Quizás cuántos de nosotros hemos persistido en nuestra dureza, en nuestra rebelión contra el Señor, en nuestra rebelión contra la autoridad en tu iglesia local. Y el Señor sigue ahí al lado tuyo. Sé pues celoso. Eso, ser celoso es lo contrario a ser tibio. Tibio es una condición de indiferencia, una condición ambigua. Ser celoso, hermano, ser ferviente. Sé celoso y arrepiéntete. Porque ¿de qué sirve, hermanos, exteriorizar un celo religioso sin vida, sin frutos? Por eso sé celoso y arrepiéntete. Y luego, sé pues celoso y arrepiéntete. Y así como en la mañana se decía, el Señor da un tiempo a la iglesia en la Odisea. Da un tiempo. Que no se descubra la vergüenza, porque quizá el Señor no va a poder esperar hasta el fin. Hay algunas cosas que requieren disciplina ahora y el Señor nos da un tiempo para que nos volvamos. Pero si no, el Señor a veces, Él descubre las cosas. El Señor nos da un tiempo para volvernos. Así como cuando en Mateo 18 se nos dice que si un hermano peca contra ti, ve y tú repréndele, pero eso no puede perpetuarse. ¿Cuántas veces en las iglesias locales, hermanos, no tratamos la situación de la manera correcta? Y se provocan tantas grietas, tantas heridas, se fraccionan las relaciones en medio de la iglesia. Esta iglesia en la Odisea tiene un contraste con la iglesia leyeron las cartas, bien. Tiene un contraste con la iglesia en Filadelfia, que significa el amor entre los hermanos, en donde aquí vemos que esta iglesia, que significa los derechos del pueblo, también nos habla, hermanos, que cuando el pueblo gobierna hay división en medio de la iglesia. ¿Y cuánta división encontramos en este tiempo en medio del cuerpo? A veces divisiones doctrinales, a veces divisiones por formas externas, a veces nos queremos imponer con visiones propias. Pero, hermanos, ningún énfasis doctrinal es mayor que la vida que el Señor vertió en la cruz. No hay ningún énfasis. A veces nos desgastamos defendiendo tantas cosas que perdemos la razón. Qué ilógico esto, hermano. Qué triste es, hermanos, cómo en medio de la propia iglesia, cuando el Señor está fuera, cuando dejamos al Señor fuera, empiezan a suceder cosas tan anormales de una iglesia bíblica. Necesitamos pagar un precio. Para retornar, de alguna manera para retornar, hermanos, necesitamos pagar un precio. Y este precio también nos habla de sufrimiento. Este precio nos habla de la cruz. Un hermano decía, es verdad que anhelamos conocer las cosas espirituales de forma profunda,
pero olvidamos que por la escuela del sufrimiento se gradúan pocos doctores. Tenemos como un rechazo al sufrimiento y necesitamos la disciplina del Señor. Un hermano contemporáneo escribió un poema que le pusieron música. Dice: mi vida es como un tapiz trabajado entre Dios y yo. Yo no cojo nuestros colores. Él trabaja incansablemente. A veces trabaja con el dolor y yo con orgullo vano me olvido que Él ve el derecho del tapiz y yo solo el revés. Solo cuando el telar se silencie y las agujas dejen de cruzarse, Dios desarrollará el tapiz y explicará la razón de su diseño. Los hilos oscuros eran tan necesarios en la mano del experto tejedor como lo eran los hilos de oro y plata para embellecer el tapiz que Él había diseñado. Hermanos, ¿cuántas situaciones tendremos que pasar hasta ser formados a la imagen del Señor? ¿Cuántos sufrimientos tendremos que experimentar? Y a veces es por nuestro propio corazón. ¿Se acuerdan cuando a veces las personas se acercaban al Señor? Hacían preguntas intentando pillar al Señor, como con esta pregunta del divorcio. Y el Señor parte diciendo: esto fue por la dureza de sus corazones. ¿Cuántas situaciones vivimos por la dureza de nuestro corazón? Y vemos a esta iglesia con un corazón duro. Versículo 20, lea su escritura. Dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. El doctor Francisco Lacueva dice: ¿a qué puerta llama Jesús? Ya hemos visto que Jesús se dirigía a la iglesia, ¿no? Primero a la iglesia como congregación, pero también a los individuos. Por eso dice: si alguno oye mi voz. Es como que la atención ya ni siquiera, el llamado ni siquiera podía ser a la iglesia colectiva, sino a alguno. Si alguno oyere mi voz. Y aunque podemos decir también que esta puerta es la puerta de la iglesia, en la práctica el Señor estaba excluido como Señor, como pastor. Y también el Señor hace un llamado de forma individual: si alguno oye mi voz. Cuán increíble, hermanos, que el Señor pueda estar fuera de su propia iglesia. Pero la gracia admirable de Cristo no deja que la arrogante iglesia en la Odisea se vaya en su desvarío. El Señor estaba atento a esta iglesia. Y Él no dice: estoy adentro, a pesar que Él era el Señor y tenía las llaves, porque Él dice: yo tengo las llaves. Pero Él estaba afuera. Vemos en esto, hermano, una actitud del Señor que nos muestra, hermanos, y nos enseña también un camino de restauración. Vemos en esta iglesia, hermanos, cómo el Señor quiere enseñarnos también, no solamente a toda la iglesia colectiva, sino también entre nosotros, cómo debemos restaurarnos. Qué tremendo cómo el Señor se presenta a Él, a los hermanos, de una forma tan caballero, tan tierno, tan respetuoso, ¿no? Él nos llega y irrumpe. A pesar que Él era el Señor, Él pagó el precio, Él dio su vida, pero Él no llega y entra a la casa. Él espera y sigue llamando: si alguno oye mi voz. No sé si usted se ha imaginado esa escena. No sé si usted, como padre de familia, alguna vez habrá vivido eso de ser dejado afuera y que su propia familia no lo reciba. ¡Qué tremendo! Y vemos aquí al Señor. No era cualquier padre de familia, fue aquel que dio su vida por nosotros, aquel que alabamos hoy en la mañana, aquel que celebramos cada día domingo. Pero espiritualmente podemos dejar al Señor fuera. Cuando entra el formalismo en la iglesia, cuando aprendemos tanto a hacer las cosas, a tener rituales, a saber hacer las reuniones, aprendemos a predicar y tenemos una confianza en nosotros mismos, sabemos cantar cánticos al Señor y tenemos una confianza en nuestra técnica, en cómo ministramos, en nuestras formas: hay que hacerlo así, esto primero, esto después. Sabemos tener retiro, tenemos estructuras, tenemos formas, tenemos una riqueza, tenemos una historia. Y entonces viene una autosatisfacción, una confianza en uno mismo. Y aquí estoy a la puerta y llamo: si alguno oye mi voz, si alguno distingue mi voz, si alguno por casualidad me escucha, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Esta expresión, hermanos, de comer juntos siempre nos habla de comunión. Vemos que aquí hay un doble
un doble camino de gracia del Señor. Si por un lado nos invita a comprar y a pagar un precio, por otro lado también nos invita a tener comunión con Él. Y es que cuando el Señor está fuera, la restauración comienza cuando nos unimos al Señor. Y esta comunión, hermanos, piense que el Señor dice, cenaré con Él y Él conmigo. Este comer junto, hermano, no habla mucho. El Señor es como un restaurador incansable. Es realmente la figura del Nehemías del Antiguo Testamento, del Esdras. Él es el restaurador por excelencia. Y vemos eso también en la figura cuando el Señor se encuentra con Pedro, ¿se acuerdan? Pedro había negado al Señor, lloró amargamente, se apartó. Luego el Señor resucita y se encuentra con los discípulos y dice, y avísenle también a Pedro, mándenlo a buscar. El Señor es tan considerado. Y luego se encuentra con Pedro, ¿cierto? Ellos habían salido a pescar y el Señor está a la orilla del mar. Y el Señor estaba con unas brasas. Pedro se apresura, comen con el Señor. En esa escena tan linda, hermanos, Pedro restaurado. Hermanos, ¿qué formas distintas tenemos nosotros? A veces pensamos que restaurar a una persona es tirarle toda la verdad en la cara. Es decir, tú hiciste esto otro, por esto la iglesia está así, porque te equivocaste en esto, dividiste a la iglesia y hiciste esto. Y si bien es cierto, debemos hablar verdad, cada uno con su prójimo, la verdad también tiene que ser en amor. Y vemos que el Señor no hablaba de arriba hacia abajo, Él se sentaba en una mesa, por eso que nos habla de comer. Qué lindo sentarnos a comer juntos, ¿no? Como hoy día. Gracias al Señor por las hermanas que prepararon este rico almuerzo todos estos días. Pero esta escena nos habla de una comunión, de algo íntimo, de algo sencillo. Nos habla de que sentarnos a la mesa es un momento de simpleza, de comunión, en donde somos transparentes. No estamos con un disfraz, con una forma externa. Nos vemos como somos, es la intimidad de tu hogar. Si alguno no habla de la iglesia, es como una casa personal, es la casa mía. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él. Está hablando que el Señor está dando una oportunidad para entrar a la casa. Si alguno oye mi voz. Y también es un llamado para nosotros. Si hubiese alguna casa aquí dispuesta a abrir la puerta al Señor, el Señor dice, entraré a Él y cenaré con Él. Quisiera, hermanos, hacer algunas exhortaciones finales. No sé si es imposible no considerar este pasaje del Señor desde fuera, sin considerar al menos otros 3 pasajes, ¿cierto?, que hablan de lo mismo. Un pasaje, ¿cierto?, muy conocido por ustedes, está en Mateo 25, versículo 6. Dice, y a la medianoche se oyó un clamor. He aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, y más bien a los que venden, y comprad por vosotras mismas. Note usted la expresión nuevamente, comprar. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Si nosotros extraemos algunos principios de este pasaje de forma muy resumida, podríamos ver algunos principios que se repiten. Primero, una puerta que es cerrada, ahora de una forma inversa. En la Odisea vemos que el Señor está afuera. Aquí, representando a la iglesia en los últimos tiempos, vemos que ahora es el Señor quien cierra la puerta. Pero encontramos algunas cosas particulares. El mismo principio de comprar. Hay que pagar un precio, y aquí el precio es por una vida espiritual. El aceite nos habla del espíritu. Y el aceite en las vasijas nos habla también del espíritu, no solamente en nuestro espíritu o en nuestra lámpara, sino en todo nuestro cuerpo, en todo nuestro ser. Y esa es la voluntad de Dios, que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, ¿cierto?, sea formado a la imagen. El Padre quiere llevar muchos hijos a su gloria, y para eso debemos pagar un precio. Hay una responsabilidad que debemos responder. Pero también hay otro aspecto que nos da mucha luz. ¿Por qué no pudieron entrar? Dice, y las que estaban preparadas entraron con él. ¿Por qué no pudieron entrar? Porque no estaban
preparadas. Y esta expresión, hermanos, también se repite en Lucas 12:35. Dice: estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Miren, hermanos, le abran enseguida. Y notemos esa expresión, estén ceñidos los lomos. Eso es estar preparado. Esa expresión, ceñidos los lomos, es la misma expresión que se usa en Efesios 6, cuando habla que nuestros lomos estén ceñidos. Es una expresión de alerta, es una expresión de estar vigilando, es una expresión, como se nos decía, no ignorando que estamos en una lucha espiritual, no ignorando que tenemos una batalla, no solo desde afuera, sino también desde aquí adentro. Y esa es la batalla de la Odisea, una batalla con su propio corazón orgulloso, con su propio corazón indolente, con su propio corazón que ahora lo llevó a una ceguera espiritual. Y el Señor da una restauración. Compren de mí. Y miren lo que encontramos, haciendo como un resumen de estos dos pasajes. Encontramos que había negligencia, que es lo opuesto a estar preparado. Ellos cabecearon, ¿cierto? Lo cual nos habla de esa indiferencia, esa somnolencia espiritual, ignorar el tiempo que estamos viviendo, acomodarnos con nuestra historia, acomodarnos con lo que somos y dejar de dar frutos. Y finalmente, hermanos, consideremos el último texto en Cantar de los Cantares. Otro texto que nos hace la ilustración de una puerta que no se abre. Mientras usted busca en su Biblia, Cantar de los Cantares, capítulo 5, qué impresionante, hermanos, cómo el Señor llama a esta iglesia y esta iglesia no abre, no responde. Si no abre, podríamos decir primero porque no escuchan. Podríamos decir porque no quieren abrir. Esto trae a mi corazón el recuerdo de una escena en el Evangelio de Juan, cuando Lázaro había muerto y lo entierran. Y el Señor se presenta delante de la tumba después de al menos 3 días de haber muerto. Y el Señor dice: Lázaro, ven fuera. ¿Se acuerdan? Y a pesar que Lázaro estaba muerto y enterrado, Lázaro sale. Pero qué triste es la condición de esta iglesia, que el Señor llama y llama y llama y nadie responde. Miren lo que dice Cantar de los Cantares, capítulo 5, versículo 2. Yo dormía, pero mi corazón velaba. Es la voz de mi amado que llama. Ábreme, hermana mía, amiga mía, paloma mía, perfecta mía, porque mi cabeza está llena de rocío, mis cabellos de las gotas de la noche. Me he desnudado de mi ropa, dice la amada. ¿Cómo me he de vestir? He lavado mis pies, ¿cómo los he de ensuciar? Mi amado metió su mano por la ventanilla y mi corazón se conmovió dentro de mí. Yo me levanté para abrir a mi amado y mis manos gotearon mirra y mis dedos mirra que corría sobre la manecilla del cerrojo. Abrí yo a mi amado, pero mi amado se había ido, había ya pasado, y tras su hablar salió mi alma. Lo busqué y no lo hallé, lo llamé y no respondió. Hermanos, qué escena tan conmovedora, qué escena tan trágica a la vez. En un momento el Señor dijo: porque no conociste el tiempo de mi visitación. Esta Laodicea que nos habla de los derechos del pueblo contrasta mucho con que se habían perdido los derechos del propio Señor. Y la palabra del Señor es: abran la puerta. Si alguno oye mi voz y abre la puerta. Y termina diciendo: al que venciere. Versículo 21. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Hermano, note usted la promesa que el Señor hace. Es la mayor de todas las promesas. Busque usted en el capítulo 2 y 3 de Apocalipsis. Pero esta promesa, miren lo que dice: al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. ¡Qué tremendo, hermanos! Para otros, ¿cierto?, fueron otras cosas, comer del árbol de la vida, etcétera.
pero aquí es que se siente conmigo en mi trono. Los vencedores de la Odisea iban a tener esta bendición. A Éfeso se le dio a comer del árbol de la vida, a Mirna no sufrir daño de la segunda muerte, a Pérgamo una piedrecita blanca, a Tiatira autoridad sobre las naciones, a Filadelfia le haría columna en el templo de mi Dios. Pero mire aquí, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono. Un hermano, Hernández Díaz López, decía: la iglesia en la Odisea enfrentó la tragedia de no ser lo que se proyectó a ser y ser lo que nunca imaginó ser. Te vomitaré de mi boca. Eres ciego, desventurado, pobre, desnudo. ¿Qué aplicaciones prácticas podríamos hacer, hermanos? Creo que el texto en sí es muy claro. El Señor nos invita a salir de nuestra indiferencia, de nuestra ceguera espiritual. Y si esto no nos conmueve, hermanos, si este amor del restaurador por excelencia no nos conmueve, si este amor del pastor que dejó quizás las otras 6 para ir a buscar a esta iglesia no nos conmueve, no sé qué podría conmovernos, hermanos. Es el amor inagotable del Señor, el amor que Pablo expresa y dice que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni nada nos puede separar del amor de Dios que excede todo conocimiento. Es amor de Dios en Cristo Jesús, es este amor aquí, de una iglesia tibia, indiferente, orgullosa y que tenía al Señor fuera, al mismo que había dado su vida, pero que no desistía, que estaba allí esperando. Hoy el Señor sigue hablando. Recordamos con mucho... Dice al final: el que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Y quisiera, hermanos, terminar este mensaje haciendo énfasis, hermano, en que aunque el Señor viene con una verdad y con una sentencia tan tremenda, también vemos aquí el amor y la gracia del Señor. Aunque el Señor le dice la verdad a la iglesia, el Señor no solamente nos enfrenta con la verdad, sino que también Él nos abraza como un padre. Él nos espera. Él nos espera. Nuestro paso a veces son pasos chiquititos, pero Él nos espera. Él, como un padre al hijo pródigo, nos mira desde lejos, porque Él estaba afuera, ¿cierto? Quizás quién más que el Señor podría entender a ese padre. Nos mira desde afuera y nos ve con tanto amor y nos invita porque su gracia nos abraza. Esta misma gracia nos levanta. Esta gracia nos invita a seguir, a avanzar. El Señor examina a su iglesia. Él tiene ojos como llama de fuego. Él lo ve todo. A Él no lo podemos engañar. Dios no puede ser burlado. Pero cuando Él ve a un corazón humilde, dice la Escritura que el Señor no resiste, ¿cierto? Un corazón humillado. Él resiste al soberbio, pero da gracia al humilde. Y hoy el Señor quiere que en esa misma gracia podamos nosotros hoy volver nuestro corazón al Señor. Entonces yo le invito a ponerse en pie mientras ministramos un cántico. El Señor pueda encontrar un camino en nuestro corazón para que podamos volver nuestro corazón a Él.